Bueno, perdóneme, estuvimos en el aire ahí. Tengo entendido que está el doctor Alfredo Polanco ahí con el tema de este lunes santo, que es un lunes para reflexionar, porque comenzamos ahí. Así es que darles las bienvenidas al doctor, prestarle atención. Pequeño, puede tener el teléfono aquí para que las preguntas que le vayan a hacer al doctor sean de bien. Así que buenos días, doctor. Saludos, ¿qué tal? Buenos días, Licho, y buenos días a todos nuestros amigos televidentes. Tal y como lo dijiste, es un tema bastante importante el de hoy, porque se trata de un tema de prevención, como la mayoría de los temas que nosotros tocamos. Y vamos a hablar de lo que ocurre en la Semana Mayor, en la Semana Santa. Ocurren muchas muertes por accidentes de tránsito. Según el Intran, el COE, en la Semana Santa del año pasado, hubo alrededor de 30 muertes. De las 30 muertes, la mayoría fueron por accidente de tránsito. Si mal no tengo el dato, 18 muertes por accidente de tránsito. Con respecto a los accidentes de tránsito, República Dominicana es uno de los países del mundo donde más muertes por accidente de tránsito existen, por millón de habitantes, lógicamente. O sea, estamos en los últimos 20 años, hemos estado dentro de los primeros 5 lugares, o sea que ahí vamos ganando en muertes por accidente de tránsito. Y no solamente en muertes, sino la gran cantidad de pacientes lesionados y que quedan con daño irreversible, daño neurológico, producto de trauma craneoencefálico, trauma vertebromedular, lesiones a nivel de miembros inferiores que los imposibilitan trabajar. La mortalidad mayor, por ejemplo, en todo el mundo, ¿de qué es que mueren más personas? Muerte cardiovascular. Sin embargo, cuando hablamos de niños y jóvenes, por ejemplo, entre los 5 y los 29 años, la causa de muerte más frecuente, ¿cuál es? Accidentes de tránsito. O sea que los accidentes de tránsito se cobran la vida de aproximadamente 1.350 millones, perdón, 1.350.000 personas en todo el mundo. O sea, prácticamente casi 1,5 millones de personas están muriendo cada año producto de los accidentes de tránsito. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta esa gran cantidad de pacientes que mueren producto de accidentes de tránsito, vamos a ver cuáles son los gastos de la mayoría de los países en esta, en esta recuperación. Pues República Dominicana gasta alrededor de 2.200 a 3.400 millones de dólares en lo que son los accidentes de tránsito. Es decir, representa alrededor del 3% del Producto Bruto Interno. O sea que producto de accidentes de tránsito, los países gastan aproximadamente el 3% de lo que es el Producto Interno Bruto. O sea, un dinero que se podría utilizar para otras actividades, educación, que es lo más importante. Y siempre nosotros hemos insistido en que en República Dominicana, nuestro país, uno de los principales problemas que conlleva a los accidentes de tránsito es la falta de educación. Por ejemplo, si tomamos en cuenta que la mayor causa de que ocurran los accidentes de tránsito es la educación, o sea, tenemos el exceso de velocidad. No se respetan lo que es la velocidad en República Dominicana y las autoridades hablan del exceso de velocidad, claro. Cada vez que aumentamos 10 kilómetros por hora la velocidad, aumentamos la posibilidad de una colisión fatal, es decir, que esa colisión conlleve a que más personas resulten con heridas graves y que aunque no fallezcan en el acto isofacto, pues muchas de esas personas van a fallecer en los primeros días de haber estado ingresados en los diferentes centros de salud. O sea que el exceso de velocidad, por ejemplo, cuando usted sobrepasa los 80 kilómetros por hora, ya es sumamente difícil usted poder controlar el volante. Máxime cuando usted va a una velocidad de 100 o 120 kilómetros por hora. Eso es uno. Entonces estamos hablando de la imprudencia.
Pero la imprudencia no está solamente en cuando hablamos de exceso de velocidad, sino cuando hablamos de defecto de velocidad. Por ejemplo, nosotros comúnmente vemos en la autopista Duarte, en la autopista El Coral, en diferentes autopistas, cómo conductores van a la izquierda, por ejemplo, y van a 40 kilómetros por hora de velocidad. Entonces, está el otro vehículo que está a la derecha, un camión cargado, una patana, etcétera, y ambos van paralelos a una velocidad de 40 kilómetros por hora o 50 kilómetros por hora. Eso impide que el otro conductor pueda rebasar. Entonces lo vemos comúnmente paralelo. ¿Qué sucede? Que a este conductor no se le fiscaliza. Por ejemplo, nosotros vemos en las diferentes autopistas como al que va a un exceso de velocidad se le detiene, que está muy bien que se le detenga, pero al que va obstruyendo el tránsito, que va en defecto de velocidad, a esa persona como que todo está bien, y no está bien, porque hay velocidades, bueno, aquí yo no he visto letreros que hablan de velocidad mínima, pero usted va a cualquier país del mundo y usted no puede ir a una velocidad que le dé su gana. Usted no puede ir a 30 o 40 kilómetros por hora en una de las autopistas, por ejemplo, para ir al Cibao, para ir al este, para ir a Samaná, por ejemplo. ¿Por qué? Porque usted está obstruyendo, eso es importantísimo. El otro dato es, por ejemplo, tenemos las leyes que dicen cada tipo de vehículo por qué área, por qué lado debe de conducir. Sin embargo, comúnmente nosotros vamos a ver cómo camioneros, patanistas, etcétera, van a la izquierda. Entonces, son vehículos de alta capacidad que deben de ir siempre a la derecha. Deben de ir más lento, pues no, aquí no se respeta eso. Entonces, eso hace que muchos conductores se desesperen porque quieren llegar o simplemente porque van más despacio. Entonces, al utilizar un rebase inadecuado, ¿qué vamos a tener? Una colisión, vamos a tener una colisión, un accidente de tránsito. O sea, estamos hablando de los vehículos grandes, de 4 ruedas, los vehículos pesados, que esos son los mínimos. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando hay un accidente de tránsito, muchas personas no saben qué hacer. Y lo primero es usted llamar al 911. Eso es lo primero. Deje de grabar y llame al sistema de emergencias 911. Y luego, algo importante y que de la mayoría de los conductores carecen, es de tener este famoso triángulo o ese cono y ponerlo a una distancia considerable de donde ocurrió el accidente de tránsito. Porque aquí, como en otros países, ha ocurrido con cierta frecuencia que encima de un accidente vemos otro accidente. ¿Por qué? Porque quienes fueron al rescate de esa persona sin el mínimo conocimiento, pues no protegieron el área, que así es que se llama. Tenemos que proteger el área de donde ocurrió un accidente de tránsito para evitar que otros conductores pues colisionen contra ya un vehículo que ha sido chocado. Entonces es importante tener los conos, tener los triángulos, es bastante importante, así nosotros vamos a evitar otras colisiones. Por otro lado, con respecto, hablamos de la velocidad, el cinturón de seguridad es bastante importante. El hecho de usted tener el cinturón de seguridad, eso le puede evitar un 50% de la mortalidad. Está estudiado, está estudiado. Y no importa dónde usted vaya. O sea, no solamente el cinturón de seguridad es importante que lo utilice quien va a su lado, el chofer y el que está al lado. No. También los pasajeros que están detrás deben de utilizar el cinturón de seguridad. ¿Por qué? Porque cuando hay una colisión son impulsados con una gran velocidad y esas personas también pueden fallecer en el acto si no tienen el cinturón de seguridad. Entonces es importantísimo eso. Lo otro, como nosotros vemos que en República Dominicana más del 60%, incluso hay estadísticas que hablan de que el 85% de los muertos por accidentes de tránsito son motoristas. Entonces tenemos que prestarle la debida atención a este segmento
de la población, que es quien ocasiona la mayoría de las muertes por accidentes de tránsito. Entonces, el motorista no tiene leyes diferentes a los otros conductores. O sea, son las mismas leyes. Pero usted tiene que tener un control de lo que es la velocidad. Usted, claro, no tiene cinturón de seguridad, pero debe de colocarse el casco protector. Usted tiene que tener una licencia para conducir una motocicleta, ya sea un delivery, ya usted sea un Uber, lo que sea, porque las leyes son para todos y todos debemos de cumplirlas. O sea, está prohibido usted andar por las calzadas, o sea, sin embargo, los motoristas, usted ve que se desplazan por cualquier área. De hecho, hace aproximadamente 3 semanas tengo a un paciente renal crónico que fue atropellado por un delivery. Y ese paciente que tiene que ir a dializarse 3 veces por semana, es un paciente que tuvo varias fracturas a nivel del fémur, de la tibia, etcétera. ¿Producto de qué? De una imprudencia. ¿Por qué? Porque estaba en la acera el joven que va a buscar un taxi para ir a dializarse y por poquito consigue la muerte, por un desaprensivo. Entonces todo eso lo vemos a diario. O sea, pero que se debe de fiscalizar, las leyes están. Entonces no solamente yo entiendo que es cuando viene Semana Santa, viene el Día de la Altagracia, viene la Navidad, etcétera. No, las leyes deben de cumplirse siempre. Entonces, esos motoristas, por ejemplo, está prohibido que estén por los elevados. Bueno, pues periódicamente usted va a ver que se hacen operativos y se le quitan los motores, lo llevan a un lugar y luego tienen que rescatarlo. Por eso debe de ser siempre. ¿Por qué? Porque nuestra vida corre peligro en todo momento. Pero bueno, vamos a ver qué va a ocurrir con Doctor, estos pacientes. Sí, doctor, antes de que usted me entre en el detalle de los pacientes, que es muy importante, pero ahora mismo sobre el asunto del tránsito, usted ha hablado de la falta de educación, usted ha hablado mucho de la falta de prudencia de los conductores, están las leyes ahí. A mí me gustaría, porque mi visión es que hace falta un régimen de consecuencia. El 80% son de los motoristas. Usted dice, claro, con los motoristas hay que tener control, hay que hacer algo. Se ha demostrado que las autoridades de tránsito no tienen la capacidad, no tienen los recursos, no tienen la experiencia, el expertise para controlar esta conducción temeraria de los motoristas. Yo no sé si hace algo diferente. Yo creo que a la DGCET le hace falta la inyección de una enorme cantidad de recursos para educar a los agentes, pero también para poder aplicar las leyes, que pudiera ser, como usted dice, el incautamiento de los vehículos, y que diga, mira, si tú no lo vienes a buscar en 3 meses, nosotros te lo vamos a destruir. Y eso le va a doler en los bolsillos a los motoristas, le va a doler en el bolsillo a los conductores. Ese respeto que usted hizo y que presentó magistralmente unas imágenes de el cruce de vías. ¿Quién tiene la preferencia? Nadie respeta la preferencia del otro. El respeto a la señalización de la autopista y de las calles. Nadie lo respeta, pero eso necesita además de educación, régimen de consecuencias, porque mucha gente, aunque lo sabe, no quiere cumplirlas. Eso es lo que yo preveo. Entonces al Estado le hace falta como una mayor voluntad, porque las leyes están, una mayor voluntad. Y si las leyes no estuvieran todas, bueno, voluntad para complementarlas, porque ahí está el Congreso, para crear las medidas precautorias en ese sentido. A mí me luce que hay que reducir un cambio, hay que provocar un cambio en eso. Sí, precisamente no se cumplen las leyes y los motoristas, usted ve que se van a la vista de la DGCET. Por ejemplo, cuando tenemos un policía de tránsito
en un semáforo, que ellos quieren agilizar el tránsito, pues todos los conductores de vehículos de 4 ruedas respetamos, esperamos a que el de la DGC nos dé el paso. Sin embargo, usted lo va a ver, ahora mismo usted sale, usted va a ver cómo los motoristas no respetan eso, o sea, respetan más al semáforo, que tampoco respetan, que a la gente de la DGC. O sea, se ha perdido el respeto, porque no es el temor, es el respeto. Yo recuerdo que cuando surgió la DGC, cuando surgió la AMET, había un respeto que yo dije, bueno, yo recuerdo, hace unos años, pero uno pensó que la solución ya estaría. Pero en la medida en que pasan los años, usted está viendo cómo se va perdiendo el respeto a ese agente que vino con otro color de uniforme, que se decía que sí, que este iba a poner el orden, que se decía que sí, que íbamos a reducir las muertes por accidentes de tránsito. Sin embargo, cada año nosotros vemos cómo se incrementan los fallecidos por accidentes de tránsito. Y lo que íbamos a desglosar hace un momento es que nosotros vemos solamente lo que sale en las noticias, los fallecidos por accidentes de tránsito. Sin embargo, yo invito a los miembros de la prensa a que en cualquier momento, no tiene que ser en Semana Santa, sino que ellos pidan permiso y vayan a los diferentes hospitales de trauma, Hospital Darío Contreras, Traumatológico de La Vega, Traumatológico Ney Arias Lora, para que observen escenas verdaderamente desgarradoras de pacientes que no han fallecido, pero están peor que si hubieran fallecido, pacientes con trauma cráneoencefálico severo, que están parapléjicos, que están cuadriplégicos, o sea, no pueden mover ninguna extremidad, porque producto de los accidentes de tránsito han tenido lesión, sección completa de la columna o han tenido un trauma craneoencefálico, están en ventilación mecánica. Entonces, ese paciente no falleció, pero ese paciente se va a enviar a la casa con una traqueostomía, un tubo para que pueda respirar por la garganta, se va a enviar a la casa con un tubo para darle la comida a nivel gástrico, una gastrostomía. Ese paciente se va a enviar a la casa para que la madre, la esposa o los hijos, un señor que tiene menos de 40 años, lo estén lidiando peor que si fuera un niño de 4 meses. Con un niño de 4 meses puede cualquiera, pero con un adulto de 25 años, de 30 años, no puede todo el mundo. Entonces, ¿qué tenemos? Hay que alimentar a ese enfermo, es un enfermo. Ese enfermo posteriormente va a tener lesiones, úlceras por decúbito, úlceras por presión a nivel de los talones, a nivel de los glúteos, y esa persona al cabo de varios meses que va a tener infecciones y esa persona va a morir. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí ya no tenemos un muerto por accidente de tránsito, porque cuando llenamos el acta de defunción, por eso es importantísimo también. Oiga, en medicina hay muchas cosas que tenemos que aprender y es a llenar correctamente un certificado de defunción, porque entonces cuando llenamos ese certificado de defunción, por ninguna parte, a pesar de que la hoja de defunción tiene el acápite donde habla de si fue por una lesión de accidente de tránsito. O sea, la enfermedad que llevó a la muerte fue una neumonía por broncoaspiración, o una sepsis, una infección generalizada, pero fue a consecuencia de una lesión por accidente de tránsito. Entonces, si no ponemos que ese paciente, que ese muerto, que esa persona falleció por un accidente de tránsito, entonces nuestras estadísticas van a quedar por debajo de la realidad. Entonces es importante que nosotros tengamos la realidad de los muertos por accidente de tránsito. Quizás, bueno, aunque ya es bastante alarmante lo que estamos viviendo. República Dominicana en el primer lugar, en el segundo lugar, en el tercer lugar de muertes por accidente de tránsito, pero no hablamos de lesionados, esos pacientes que consumen en intensivos, un solo paciente consume en intensivos entre 40 a 60,000 pesos diarios, o sea, promedio $1,000 todos los días un paciente de esos que está en la unidad de cuidados intensivos. Y fíjese usted
que muchos de esos pacientes duran 10 días, duran 15 días, duran 20 días, y después que lo sacan a sala, que dura 3 días en sala, tiene que volver a intensivos. ¿Y después qué ocurre? Los familiares están peleando porque se lo quieren mandar a la casa, porque ya el hospital no tiene más nada que hacer, porque ya agotó todo lo que tenía que hacer, ya lo que el paciente necesita son cuidados familiares. Me gustaría que vieran estas escenas desgarradoras, porque tenemos que hacer conciencia, Licho y amigos televidentes, de lo que está pasando. Da pena cómo vemos en esas autopistas estos jóvenes de 14, 15, 19 años, cómo están haciendo pirueta en esos motores. Entonces, yo digo, mira, este ahorita va para el hospital Neras Lora, ahorita lo llevan. Entonces, no tienen madre, no tienen padre. Entonces, cuando están en el hospital, ahí va la madre, va el padre, ahí van, que qué fue lo que pasó. Sí, pero usted irresponsablemente sabía lo que hacía su hijo. Usted irresponsablemente, yo digo irresponsablemente porque usted tiene la tutoría de ese adolescente que tiene 17 años, vive en su casa, usted le da un techo, usted le da alimento, entonces usted no puede quitarle el motor, entonces que se vaya a vivir solo. Igualmente, tiene 20 años, vive en su casa, tiene un motor y usted lo deja que haga pirueta, porque eso no es a escondida que lo hacen, o sea, los padres saben lo que hacen sus hijos. Entonces, por eso es que tenemos esa gran cantidad de jóvenes entre 15 a 39 años que fallecen cada día por accidentes de tránsito y son lo que se llaman muertes prevenibles, son prevenibles. Prevenible porque... Por ejemplo, ahora, y a eso es que tenemos... Sí. Sí, doctor. Le estaba diciendo, doctor, que muchas cosas de esas son, evidentemente, como usted dice, prevenibles. Pero tiene mucho que ver, reitero, con ese control. Yo viví ayer, doctor, 8 motoristas yéndose en rojo en un mismo semáforo al mismo tiempo. 8. Y ahí habían 3 AME. Ninguno se inmutó de que esos 8 motoristas se fueron y estaban motorizados. Usted vio, todo el mundo vio el espectáculo deprimente, demostrativo de una incapacidad enorme de este motorista que venía por el elevado y que le pusieron unas sogas para ver si él se caía y pararon en el tránsito y el motorista llevó la soga con todo y no se llevó a la de chepa. Pudo haber provocado un accidente y ese motorista morir por un método arbitrario de aplicar la ley, porque ¿cómo esa AME cree que pueden detener eso? Entonces, por eso es que yo digo que la DGC amerita una reflexión. El Estado amerita reflexionar sobre el departamento que tiene que ver con el control del tránsito aquí en la República Dominicana. Que es importantísimo, porque para mí, hasta que los medios de la prensa no asumen como suyo los problemas de un país, difícilmente pueda resolverse. O sea, por eso yo apelo a la intervención de los medios de comunicación. Vamos a ver cómo luchamos todos unidos, cómo, claro, no es prudente poner imágenes desgarradoras, pero por lo menos poner las acciones en los programas, anuncios, donde llamemos la atención, así como el alcohol es perjudicial para la salud, qué sé yo, hablar sobre la prevención de accidentes de tránsito. Señores, hasta que no nos recordemos eso cada día, de que somos un país que estamos en primer lugar de muerte por accidentes de tránsito, y que eso usted se lo grabe, y cada vez que usted vaya a una carretera a velocidad, usted se recuerde de ese anuncio. Yo creo que nosotros vamos a aflojar un poquitito el acelerador y vamos a tener menos muertes, menos traumas por accidentes de tránsito. Correcto. No, sí, doctor, siga. No, entonces es bastante importante que la población sepa que todos esos recursos, oye, estamos hablando de un promedio
del 3% del PIB que gasta en accidentes de tránsito. O sea, recursos que muy bien podrían utilizarse en obras de bien, hospitales, escuelas. O sea, si no gastáramos tanto dinero, ustedes ven, por ejemplo, que hay planes para construir más hospitales de trauma en las diferentes regiones del país. Excelente, pero yo entiendo que lo que debería de haber son más planes para orientar a la población para evitar los accidentes de tránsito. Y yo creo que si nosotros evitáramos los accidentes de tránsito, no habría la necesidad de tener tantos hospitales de trauma en el país, que con simplemente la orientación, la educación vial que debe de iniciarse en las escuelas, y para eso sí debe de disponerse recursos para esa educación vial, que no solamente, o sea, iniciar en las escuelas y continuar en las universidades, y que en cada examen que a usted le den en la escuela, en la universidad, donde sea, haya por lo menos una pregunta básica de lo que es prevención de accidentes de tránsito. Y yo estoy seguro que así vamos a construir un país cada día mejor, como dice el dicho, pero para todos. Doctor, muchas gracias por esta disertación, esta orientación oportuna en esta Semana Santa, y va a ser siempre oportuna, siempre va a ser oportuna. Así es que muchas gracias por su intervención de hoy y por todo lo que nos ha hecho reflexionar. El doctor Alfredo Polanco ha estado con nosotros en esta gran lección de cómo el tránsito puede reducir la muerte, la cantidad de accidentes en el país. Hasta el próximo lunes, doctor. Bueno, esperemos vernos el próximo lunes, que todos los que vayan a vacacionar regresen y se hayan llevado por lo menos estos consejos. Muchas gracias. Gracias a usted. Vamos a una pausa y volvemos con el segmento final del programa.